electorales. En este evento nos acompaña en la mesa la doctora Ana Cristina Covarrubias. A continuación, una breve reseña curricular. La doctora Ana Cristina Covarrubias es presidenta de Pulso Mercadológico y Covarrubias y Asociados. Tiene grado de maestría en Psicología de la Universidad Iberoamericana y de doctorado en Psicología Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dado clases en las universidades Iberoamericana, Anáhuac y UNAM. Y desde 1982 ganó por concurso de oposición la Cátedra de Comunicación Social en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha fungido como directora de investigación de Televisa de 1974 a 1976. En 1985 y 86 fue nombrada directora general de Educación para la Salud de la Secretaría de Salud, en la atención a los trabajos de investigación de opinión pública que realizó en 1974 a 1978 para introducir e impulsar el Programa Nacional de Planificación Familiar. De 1977 a la fecha, con la interrupción de 2 años que prestó sus servicios en el sector público, es presidenta de las empresas privadas Pulso Mercadológico y Covarrubias y Asociados. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, y en la actualidad es miembro del Consejo Consultivo de la misma. Fungió por espacio de 6 años como representante nacional de la Sociedad Mundial de Profesionales de la Investigación de Mercados y Opinión Pública. Es pionera de las encuestas de opinión pública en México y en 1976 a la fecha ha realizado estudios tanto cualitativos como cuantitativos. Actualmente es miembro del comité editorial de las principales revistas de mercadotecnia y análisis político, como DDT, de AMAI, NEO, Voz y Voto. Cedo la palabra a la doctora Cristina Covarrubias para que pida un fuerte aplauso. Hola a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y quiero agradecerle a la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Psicología de la UNAM y a las entusiastas alumnas y proactivas alumnas Carol, Ana y Xochitl por haberme invitado a participar en esta primera jornada de comunicación, criminología y poder. Como les dijo ahorita en la presentación, yo estudié primero en la Universidad Iberoamericana hasta la parte de maestría y después me vine aquí a la UNAM a hacer el doctorado en Psicología Social. Cuando yo entré a hacer el doctorado en Psicología Social tuve maestros excelentes, ahorita me estaba acordando de uno de ellos, y reforzaron mi vocación por la investigación. O sea, yo en la Iberoamericana y desde siempre he tenido vocación de investigación, pero en la Iberoamericana tuve un maestro que especialmente me selló ese amor por la investigación. Y cuando llegué acá, estos maestros, desde el cual me acordaba esto, fortaleció todavía más mi interés por la investigación, y mi doctorado pues fue básicamente pura metodología de la investigación. Gracias a ellos, gracias a mis maestros, me he podido desarrollar y he podido encontrar, porque en un primer momento no me encontraba cuál es mi mercado de trabajo. Es decir, cuando yo salgo inclusive del doctorado, entro a trabajar a Televisa, y entro a trabajar porque me llaman, porque me recomiendan de aquí de la universidad, porque acabo de obtener el grado, para asesorar la elaboración de una serie de programas educativos. Y esa es una historia larga y bien interesante que en otro momento chance y me dan la oportunidad de contárselas. Pero entonces ahí tengo una tercera escuela importante, que es la escuela ya de la aplicación de los conocimientos adquiridos a las cosas concretas, a programas concretos, a acciones concretas que sirvan para algo. Cuando yo salgo de la facultad
de psicología, salvo, les digo, con vocación de hacer investigación, pero hacer investigación aplicada. Desafortunadamente debo de decir que estoy hablando de hace 30 años, en donde yo veía la problemática de México y quería contribuir de alguna manera a empujar nuestro país hacia mejores condiciones de igualdad. Y digo desafortunadamente porque 30 años después hemos avanzado mucho en muchas cosas, efectivamente en democracia, en libertad de expresión, en derechos humanos, con todos los horrores que estamos viendo. Antes no teníamos estas instancias, estas instituciones. Entonces hemos avanzado mucho, pero seguimos con unas carencias y en materia de justicia social no hay todavía alcanzado la meta que yo hace 30 años oía que se quería conseguir. Por lo tanto, estamos en el momento también nuevamente de que generaciones nuevas, generaciones con ideales compartidos, se preparen para ejercer en el mercado laboral su trabajo siempre con la ética profesional, pero también con el ideal de contribuir a hacer algo por mejorar las condiciones del país, especialmente en materia de justicia. Bueno, pues dentro de esta materia, la vida me fue llevando hasta el año 88, en donde fue la elección presidencial, en donde convenían por un lado Cloutier, por el otro lado Cuauhtémoc Cárdenas y por el otro lado Carlos Salinas de Gortari. Para que compitiera Cárdenas, hubo un personaje detrás que se llamaba Alberto Castillo, el ingeniero Alberto Castillo, y el ingeniero Alberto Castillo me pidió que le hiciera una encuesta. Por ello que digo, y lo presento con mucho orgullo, que soy pionera en materia de encuestas electorales. El maestro se llama Alberto Castillo, porque con él hicimos el muestreo para elaborar su encuesta, muestreo que entonces era toda una hazaña porque no teníamos lo que tenemos actualmente de base de datos del INEGI y base de datos que tiene el IFE. Actualmente hacer un muestreo teniendo sus listados que tienen esa cartografía, pues ya es una cosa mucho menos compleja. Pero bueno, en ese momento nosotros teníamos mapotas en las paredes y punteábamos, y numerábamos las manzanas, etcétera, y así hicimos nuestro muestreo. Y esa encuesta es una encuesta que constituye un parteaguas en la historia de la democracia en este país, porque gracias a los resultados y gracias a que él era un hombre científico que sí creía en la investigación y además le constaba que se había hecho pues, con el máximo de rigor metodológico, creyó en los resultados, y los resultados eran que no le favorecían a él las preferencias electorales, sino que le favorecían mucho más al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que además los dos competían por el mismo mercado. Digo la palabra mercado, de la cual ahorita vamos a hablar, mercado de electores. Entonces, el ingeniero decide declinar la candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, y eso ocurre un mes de mayo. 3 meses después son las elecciones, y las elecciones resultan ser una sorpresa tal que hasta se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Me contaban legisladores que estuvieron presentes en esto, que uno de ellos preguntó cuando llegó el secretario de Gobernación: oiga, se cayó el sistema y no tenemos información. Dijo: ¿se cayó de caerse o se cayó de callarse? Pues de las dos cosas. El caso es que se cayó porque estaban llegando los resultados del Distrito Federal y la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas era indiscutible. Sin embargo, cuando ya se repuso el sistema después de mayo,
es porque empezaron a llegar los resultados de otras partes de la República, en donde ya se equilibraba la elección, inclusive la ganaba Carlos Salinas. Siempre se ha pensado que Carlos Salinas no ganó, a mí me consta que sí ganó, que Cuauhtémoc Cárdenas ganó el Distrito Federal, pero que no había las condiciones para que en ese momento se ganara la elección presidencial, y todavía estamos en las mismas. Que todavía no son las condiciones, pese a que ha habido 3 reformas electorales en las cuales las cosas han mejorado y mejorado sensiblemente. En el periodo del que estoy hablando, en el 88, no había libertad de expresión, a tal grado los medios estaban coartados que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Cloutier nunca pudieron utilizar la televisora porque no se les permitió. Entonces, no había los elementos como para que ellos hubieran podido, no había financiamiento, en fin, eran condiciones muchísimo más precarias en términos de lo que es el avance democrático. Yo, en ese momento, pues está la crisis que hay, etcétera, política. Entonces, posteriormente, cuando toma posesión Salinas de Gortari, es el pionero, el máximo impulsor de los estudios del mercado de opinión pública. Él, en ese momento, es cuando se empieza realmente a desarrollar esta disciplina. Y fíjense que yo venía saliendo de la UNAM, como les digo, y usar la palabra mercadotecnia política era como blasfemia, o sea, como que mercadotecnia. Es decir, la mercadotecnia era algo también visto lleno de prejuicios negativos, porque era estimular el consumismo y no sé qué. Entonces, nosotros con esta serie de prejuicios en la cabeza, nos costaba mucho trabajo hablar de mercadotecnia política, tanto que yo, cuando finalmente formo mi despacho, hablo de investigación de la opinión pública, por no decir la palabra mercadotecnia política. Actualmente ya es una cosa totalmente aceptada, y pues de eso vamos a empezar a hablar. Empezamos con la primera. Hablemos de mercadotecnia política. Este concepto hace 20 años era totalmente rechazado, y poco a poco se ha ido imponiendo bajo la óptica de que, como la mercadotecnia comercial se convierte en un mercado de consumidores o usuarios, la política se convierte también en un mercado de electores, y en ambos campos de acción se emplean un conjunto de métodos y técnicas que ayudan a los diversos contendientes a conseguir o a competir exitosamente y conseguir una parte importante de ese mercado. O sea, mercadotecnia implica competencia. Los psicólogos sociales saben muy bien y han estudiado mucho este fenómeno de la competencia versus la cooperación. Bueno, estamos hablando de competencia, y competencia es este mundo, es la realidad de este mundo, y es algo en donde nos tenemos que ir desarrollando. Bueno, entonces, hablando de mercadotecnia política y de mercadotecnia en general, la siguiente. El psicólogo social, y lo digo por experiencia, tiene un amplio campo de desarrollo en ambos tipos de disciplinas, y uno de los roles principales que puede desempeñar es la investigación de mercados de opinión pública, que conlleva a fungir como asesor en el diseño e instrumentación de estrategias y programas de acción, especialmente en materia de comunicación. La pregunta original que se me hacía cuando fui invitada es: ¿qué papel puede jugar el psicólogo en las contiendas electorales y en general en la mercadotecnia?
el papel que por lo menos yo doy testimonio de haber desarrollado es el papel de la investigación, y yo me fui por el lado de la investigación porque era mi vocación, pero la investigación es conseguir información válida, confiable, oportuna, que te permita tomar decisiones efectivas, o sea, que van a producir el efecto que tú quieres, y entonces con ello vas a ayudar a tu partido, candidato con quien estés trabajando, quien te haya contratado, lo vas a ayudar a competir exitosamente, quiere decir a competir ganando una parte importante de ese mercado, que es el mercado de los electores. La siguiente. Las contiendas electorales demandan variados tipos de estudios, tanto cualitativos como cuantitativos. En general se divide la investigación en esas dos ramas, la cualitativa y la cuantitativa. Ustedes lo saben probablemente bien. La cualitativa es aquella cuyo insumo, cuya materia y cuyos resultados son conceptos, son ideas en la cualitativa, y los insumos en los cuales se basa uno son las expresiones verbales de la gente a la cual uno interroga a través de distintos métodos. El más común, el más conocido es el de los grupos vocales, pero hay otros: entrevistas a profundidad, observación sistemática, que le llaman observación etnográfica, en fin, a través de leer el lenguaje verbal, el lenguaje corporal de los participantes, de las personas, nosotros tomamos entonces conciencia, y esos son los resultados que reportamos, de determinados fenómenos, y bueno, nuestra forma de presentar los resultados son conceptos. Esa es en la cualitativa. Ahora, la cualitativa se relaciona muchísimo con la cuantitativa, y de hecho la mayoría de un estudio bien hecho debe de llevar las dos cosas. La cuantitativa son números, la cuantitativa es estadística, así que quienes les choca la estadística, métanle ganas, porque es la esencia del análisis y del diseño muestral y del análisis, ¿no? Entonces, en la cuantitativa lo que se hace es dimensionar, darle peso, darle la importancia relativa que tiene un determinado fenómeno, y en cambio en la cualitativa lo que decimos es las razones de por qué se da ese fenómeno como se da. Entonces, puesto de manera muy sencilla, es en materia electoral, bueno, pues el fenómeno es: ¿a quién prefieres en una cuantitativa? ¿A quién prefieres de candidato a A, B, C? No, pues que el candidato dominante se da. Eso es el reporte de la cuantitativa, la distribución de las frecuencias en ABC. Y luego pasa a porcentajes, y luego hace análisis multivariados correlacionando con otras variables. Pero bueno, ¿y por qué A? ¿Por qué A? ¿Qué tiene A de bueno que no tenga B y que no tenga C? Eso tendrá lo cual. Por eso que las dos investigaciones son complementarias, y en un buen estudio se deben hacer las dos cosas. Bueno, ahí hay un listado que no es limitativo de la cantidad de cosas que se necesitan estudiar en una contienda electoral, y de los cuales, pues bueno, primero empezamos por estudios de problemas percibidos, valores, anhelos, expectativas. O sea, el electorado, ¿qué trae en la cabeza? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que quisiera lograr a nivel personal, a nivel familiar, a nivel país, etcétera? Como para ir prefigurando, digamos, el programa de acción del candidato o partido.
y en función de que lo que diga en su discurso verbal, como lo que diga en sus medios de comunicación, sea relevante a esos anhelos y no le esté hablando a una población que no tiene nada que ver con aquella que es un mercado de electores. Imagen de partidos y candidatos, pues es el conocer tanto cualitativa como cuantitativamente qué ideas traen en la cabeza, qué prejuicios positivos o negativos traen en la cabeza con respecto a los partidos, a los candidatos. Prejuicios en el sentido de que son juicios previos a conocerlo, porque no, la mayoría de las veces ni los conocemos y ni los llegamos a conocer, pero tenemos imagen. La psicología social es la madre de este concepto de la imagen, de este concepto de la percepción, de este concepto que sabemos todos que es la premisa para la conducta y que puede ser totalmente equivocada, desinformada, absurda, pero es. Y entonces la labor del psicólogo social es indagar en esa materia y tratar de hacer una modificación de esos conceptos en la mente de la gente, pero generalmente no alcanza el tiempo en una campaña. Es trabajo de años, por eso ven ustedes que ahora los candidatos ya están ahorita, los que quieren competir para dentro de 6 años ya están moviéndose desde ahorita. No me detengo en la explicación de cada uno de ellos, pero es nada más para ilustrarles que se necesitan una serie de estudios muy variados, para los cuales todos tienen cabida y la base conceptual de todos los estudios viene de la psicología social. La siguiente. La selección voy a dar un ejemplo de la participación que yo tuve oportunidad de tener ahorita en la elección presidencial que acabamos de vivir. Entonces, la primera intervención fue selección de candidato por la vía de una encuesta. Esto no ha existido nunca, es inédito. Las encuestas y por lo tanto la investigación mercadotécnica ha llegado a tener en la actualidad tal aceptación que ahora se decidió este aspecto de cuál era el candidato de las izquierdas por medio de una encuesta, cosa insólita porque generalmente para una decisión de ese tipo se organizaba una encuesta abierta, a población abierta, y era como una pre-encuesta y se montaban casillas y etcétera en todo el país. Otra alternativa era que lo hacían al interno de sus bases, de sus propios militantes, pero los partidos políticos no tienen ni bases de militantes, unos van, otros vienen, otros son de mentiras. Total, las bases de datos que tienen de sus militantes no tienen validez con ninguna. En general, ningún partido tiene buenas bases, y menos los de izquierda. Entonces, ese camino no se veía viable, y el otro camino era carísimo. Total, el camino por el cual por una muestra bien hecha se puede representar a la población total, se llama encuesta, y por eso se decidió hacerlo de esta manera. Se cuidó mucho en términos de que fuimos 2 empresas las seleccionadas para que hiciéramos al mismo tiempo, con la misma metodología, con el mismísimo cuestionario, lo que llaman encuestas espejo. Nos tiene que salir lo mismo, porque si estamos usando exactamente la misma muestra, la misma metodología, el mismo control de campo, todo nos debe salir así. Y pues ese fue el caso. Salen desviaciones de décimas de punto, pero en principio salen las cosas totalmente parecidas y se verifican una y se validan una a la otra. Y aparte hubo supervisión de los propios candidatos o aspirantes, más bien dicho,
al trabajo de las dos empresas, de tal suerte que fuimos una y otra, siempre acompañados con un observador al levantamiento de todas las encuestas que se levantaron. Fueron 3.000 casos de cada una de las encuestas. Y finalmente los resultados en la siguiente. Bueno, antes de eso estoy abundando en lo que estoy diciendo. Ya nos podemos ir a la siguiente. ¿Qué preguntas se hicieron? Porque pues el cuestionario era básico. Las hicieron ellos, los aspirantes a candidatos, las hicieron ellos basados en lo que normalmente se pregunta en una encuesta. Entonces la primera pregunta era, con la ayuda de una tarjeta, ¿qué opinión tiene de? Y venían una serie de personajes. Como esto lo estábamos haciendo en noviembre del 2011, pues todavía no sabíamos ni quiénes iban a ser. Sabíamos de las izquierdas que cualquiera de esos dos. Sabíamos del PRI claramente que ya era Peña Nieto, pero del PAN no sabíamos ni quién. Se jugaban los nombres de Santiago Krill, ¿cómo se llama así? De Josefina Vázquez Mota, etcétera, pero no sabíamos ni quién. Entonces ellos decidieron qué nombres poner, porque no había en ese momento ninguna definición. Y sobre esos personajes preguntar la opinión que se tiene de cada uno de ellos. La segunda pregunta es, si los candidatos a la presidencia en el 2012 fueran los siguientes, ¿usted por quién votaría? Esa es como la pregunta que generalmente en las encuestas preelectorales siempre es la pregunta clave. O sea, yo te enseño una tarjeta o te doy, puedo hacerlo hasta con una boleta ficticia y una urna, en la que aparecen los nombres de los candidatos con sus respectivos partidos, y tú vas a elegir o tachar una de ellas y la vas a meter a la urna sin que yo vea, o me lo vas a decir verbalmente y yo lo apunto en el cuestionario, ¿no? Entonces es una pregunta propiamente electoral en donde ya poníamos en un momento dado los nombres de la oposición, todos contra Andrés Manuel López Obrador, y luego todos los de la oposición ahora contra Ebrard. El que sacara una mejor posición, ya fuese Ebrard o AMLO, ganaba, porque el chiste no era quién ganaba la elección, el chiste era saber quién ganaba entre AMLO y Ebrard. Otra pregunta que ellos pusieron fue ¿por quién o quiénes nunca votarían? Y por cuál otro nunca más. O sea, dos opciones de los que te caen al hígado de tal suerte que ni muerto votes por él. Porque allí era una pregunta en donde se quería medir el nivel de negatividad que tenía la percepción de AMLO. Y esa fue puesta evidentemente por el equipo de Marcelo Ebrard. Luego, la siguiente, ¿a quién de los personajes que aparecen en la tarjeta preferiría usted como presidente? Es lo mismo que la del voto, pero no es votando por partido y candidato, es votando por la persona. Entonces, ¿quién de estas personas la consideras la mejor para ser presidente de la República? Y finalmente, compitiendo nada más ellos dos, entre estas dos personas, ¿cuál prefieres para presidente de la República? Los resultados entonces sí están en la siguiente. Sí. Tenemos que opinión de los personajes políticos. Están ahí esas barritas que quieren decir muy buena, regular, mala, muy mala. Y entonces las dos primeras, lo verde con lo azul, habla de muy buena y buena, el conjunto de las dos. Y los dos extremos nos están hablando de lo muy malo y el muy mala y mala. Entonces, por ejemplo, como lo que nos importaba, ahí se pusieron los nombres, les digo, de otros,
conjuntar a todos los posibles aspirantes de los distintos partidos. El primero era Santiago Krill-Miranda, y luego Josefina Vázquez Mota está debajo de AMLO, Enrique Peña Nieto y Mario Fabio Beltrones. Entonces, quien tenía la mayor proporción de respuestas de opinión buena y muy buena era Enrique Peña Nieto, porque tenía 51 más 15. O sea, estábamos hablando de 66% de opinión buena, muy buena, y le seguía López Obrador con 45 más 9, o sea, 54. Pero el indicador que tomamos es la diferencia entre la opinión buena, muy buena, menos la opinión mala, muy mala, y es ese saldo que aparece en la columna, esta segunda de la gráfica. Entonces allí vemos que el saldo de Enrique Peña Nieto es más 24, o sea, es un saldo positivo, superan las opiniones positivas a las negativas en una proporción importante. Pero el saldo de Marcelo Ebrard es más 48. O sea, todavía un saldo mejor de opinión. Sin embargo, también hay que considerar que en ese momento los que hablaban de uno u otro candidato tenían que haber demostrado mediante una pregunta previa que sabían de quién estábamos hablando. O sea, porque esto es una encuesta nacional. Entonces, hoy has oído hablar de Marcelo Ebrard. Sí, le dice, y entonces tú le preguntas, ¿a qué se dedica ese señor? Y entonces dice, ay, pues creo que es el dueño de la Ford. No, pues ya no, a ese ya no le pregunto, entonces, a menos que me diga algo relevante, ¿no? Bueno, entonces los que conocían a Marcelo Ebrard en noviembre del 11 eran mucho menos que los que conocían a Peña Nieto, que ya era plenamente conocido. O sea, Peña Nieto es como el título de la novela de La crónica de una muerte anunciada. Esta es la crónica de una elección anunciada, ¿no? Bueno, en fin, aquí entonces los candidatos lo que decidieron es ¿quién tiene el mejor saldo de opinión? Pues no, pues que lo tiene Marcelo, mucho mejor que AMLO. Entonces el ganador en la primera pregunta se llama Marcelo. Siguiente. Esto era de preferencia electoral. Entonces ustedes ven que Peña Nieto tiene 49% de la preferencia versus 27%, estamos hablando de hace un año. Y Marcelo Ebrard contra Peña Nieto tiene 18 contra 53. Por lo tanto, de AMLO y MEC, ¿quién está mejor posicionado o menos peor, por decirlo? Porque la verdad es que los dos estaban para llorar. Pero entonces el que estaba menos peor era AMLO, por lo tanto ganador AMLO. Entonces van 2-1. La siguiente es el que por el cual no votarías jamás. Está marcado Santiago Krill como el que menos gustaría, Mario Fabio Beltrones y Josefina Vázquez Mota en ese momento son los que menos votarían, pero AMLO no canta mal las rancheras, tiene 35% de respuestas de rechazo total. En tanto que Marcelo Ebrard tiene solamente 21. Entonces allí, ¿quién es el mejor posicionado? Pues Marcelo, por lo tanto el ganador es Marcelo, vamos 2-1. La siguiente es ¿a quién prefieres como presidente de la República? Jugando todos los nombrecitos que traíamos. Lo importante entonces es la diferencia AMLO contra Peña Nieto. Y la diferencia es 25 contra 46. En la siguiente, MEC contra AMLO, contra preferencia AMLO. No, perdón, me retacho para atrás. La siguiente,
la de atrás, sí. Entonces, AMLO consigue 25 puntos y Marcelo Ebrard consigue 7. Entonces, el que tiene la preferencia mejor, pues se llama AMLO, por lo tanto AMLO el ganador, empatados. Y luego viene la última, y la última es ya nomás ellos dos. Entre estos dos, ¿cuál prefieres? Fíjense que ese lado estaba desde entonces 39, 32. Ahora, como la muestra era grande, una diferencia de 7 puntos es una diferencia estadísticamente significativa, pero de todas maneras estaban muy cerrados. Y entonces esta fue la definitoria para que AMLO fuera el candidato ganador. De 5 preguntas que se hicieron, en 3 ganó AMLO y en 2 ganó Marcelo Ebrard. Pero AMLO traía meses de hacer campaña a nivel de las bases y Marcelo Ebrard estaba saliendo, todavía desempeñando el papel de jefe de gobierno. De todas maneras, ellos, en una muestra de civilidad impresionante de Marcelo Ebrard que me hizo recordar al famoso Alberto Castillo, dijo se honra los acuerdos, y los acuerdos fueron que el que ganara, ganó. Y entonces, aunque no le gustó mucho, pues aceptó completamente su derrota y jaló para adelante en la elección. Bueno, así fue como se eligió el de las izquierdas. La elección de los otros candidatos fue pues prácticamente de dedo. En el caso de Peña Nieto se eligió solito desde hacía 3 años, de su dedo de él. Y bueno, las malas lenguas hablan del dedo de Salinas de Gortari, pero formalmente pues él empieza y gana tanto terreno que pasa como con Fox. Fox también empezó de sus pistolas y gana tanto terreno. Cuando se van a hacer ya las elecciones internas, ya para qué, y ya este personaje ya tiene toda la mayoría. Bueno, entonces una fue de esa manera y la otra, la de Josefina, fue por mayoría de sus ellos tienen unos conceptos especiales, pero son sus militantes, pero militantes de cierta jerarquía en donde sí tienen un listado y un censo bien hecho, ¿no? Bueno, entonces ganan de distintas maneras, pero esta manera yo la consideré, o por lo menos me consta por haber participado en ella, que es una opción democrática que llegó para quedarse, que es probable que posteriormente le vengan copiando todos, que es barata, comparado con hacer una encuesta a población abierta, pues bueno, o decir una elección abierta, tremendo. Y que es anticorrupción, porque no están entrando los intereses creados de un grupito u otro para imponer a un determinado candidato. Pues allí se le pregunta a la población en general de manera totalmente igual y objetiva. Bueno, así llegamos entonces a la elección, y el siguiente papel que Covarrubias y Asociados publicó 5 encuestas preelectorales en febrero, marzo, abril, mayo, junio. La última encuesta fue de junio porque es lo que nos permite la ley. El IFE no permite que se levanten encuestas cercanas al día de la elección y menos que se publiquen. Se levantan pero no se publican, ¿no? Entonces, las publicadas fueron 5 encuestas y entonces allí, con este marco muestral, nos fuimos a la elección. Y esta ha sido una elección en donde ha habido mucha polémica, en el sentido de que había un grupo de encuestas que todas eran patrocinadas por los medios más importantes de este país, que sacaban datos que eran muy diferentes de lo que estábamos sacando quienes de manera independiente estábamos haciendo las cosas.
Yo no estaba trabajando en esto, ni me pagó esta encuesta los partidos de izquierda, ni López Obrador, me la pagó un medio digital que empezó a promover por vía del medio digital, a difundir, me habían dicho, y los otros eran medios electrónicos. Entonces este fue el único medio digital que participó. Quiero aclarar que eso también en la práctica hace algo muy importante. Cuando uno está trabajando para un partido político o un candidato, uno tiene la opción, estás como asesor de fondo, porque lo que sale de investigación sirve para tomar decisiones. Entonces tienes la opción de decir, ay, no publiquemos, si no nos convienen las cifras, ¿para qué estamos publicando que no vamos a la cabeza? Entonces solamente publican los que están a la cabeza, o los tramposos que se ponen a la cabeza cuando ni están en esa condición. Pero éticamente hablando, uno puede elegir entre publicar o no publicar según que convenga o no. En cambio, cuando se hace la la encuesta para un medio lo que te pide es que te le des la información para publicar. O sea, ahí es de entrada que para eso es la información, es para informar a la población cómo van las cosas. Y las otras, las que no se publican, son estratégicas, son internas de los partidos, etcétera, que son para tomar sus propias decisiones de qué acciones toman para aventajarse en el proceso. Bueno, los resultados, creo que viene la siguiente. Sigo con la metodología y nos vamos a la siguiente. Ahí tenemos los resultados y estamos hablando de un concepto que es voto crudo, que es tal cual como sale, considerando esa curva roja que tenemos, o negra más bien dicho, de la no respuesta. Entonces, la no respuesta es las gentes que, llegado al punto en donde le preguntamos, oye, ¿y por quién votarías?, te dice el voto secreto y no te voy a decir. Entonces se queda uno sin saber en ese porcentaje, y ustedes ven que fue bajando, que empezamos con 13% y terminamos con 6% de gente que sí se abría y decía su intención de voto. Y entonces la distribución que nosotros tuvimos al mero final en junio fue Peña Nieto arriba por el 38%, superando a Andrés Manuel López Obrador por 10 puntos, López Obrador superando a Josefina Vázquez Mota por 3 puntos, y Cuadri, pese a ser el ganador indiscutible del primer debate, pues bueno, evidentemente era una persona que por primera vez se lanzaba y no tenía fuerza de partido. Entonces, esos son los resultados que nosotros dimos a conocer. Luego viene la siguiente, los datos que le llaman efectivos, que es quitando la no respuesta. O sea, finalmente es ajustándolos a la base de los respondientes. Yo tuve 6% de no respuesta, por lo tanto, entonces mi base de respondientes es 94. Entonces mis porcentajes los ajusto sobre base 94 y estos son los resultados, y entonces la diferencia de primero a segundo lugar que nosotros reportamos al final fue de 11 puntos a favor de Peña Nieto. La siguiente. Aquí tenemos esto mismo, pero lo tenemos comparado contra los resultados oficiales, y esto es para presumir, que se los pongo, porque cómo se evalúa y cómo a los encuestadores al final de cuentas de qué tan acertados o no fueron sus encuestas. Cómo se evalúan a través de ver la desviación que tuvieron con respecto a cada candidato en relación a los resultados oficiales. Entonces nosotros dijimos 38
y los resultados oficiales dijeron 38.21, por lo tanto nos desviamos 0.21. En el caso primero de Enrique Peña Nieto, en el caso de Andrés Manuel López Obrador nos desviamos 3.59. En el caso de Josefina Vázquez Mota 0.41 y en el caso de Cuadri 0.71. Esas desviaciones se promedian y finalmente la desviación total, esta media que aparece aquí abajo, es 1.23. Fuimos la encuesta más certera de todas las publicadas. Y por eso le decía que no podía dejar de ponerla para otra. Bueno, ahora nos vamos. Ya, la siguiente. Vamos a la parte cual, en donde explicamos qué pasó. Y esa es una breve historia de qué nos pasó. Es una combinación de cuántico. Entonces, tenemos que antes del inicio de la contienda, en ese momento, o sea, estamos hablando de noviembre y de enero de este año, desde que Peña Nieto termina su mandato al frente del gobierno del Estado de México, se posiciona como el líder indiscutible de la contienda electoral por la presidencia de la República. En concordancia con esto, en la primera encuesta de noviembre, que es la que les enseñé, la de selección, Peña Nieto registra una proporción de intención de voto de 49 y su más cercano competidor, que es AMLO, de 27, o sea, está AMLO a 22 puntos de distancia en ese momento con respecto a Peña Nieto, y a ese punto Josefina Vázquez Mota ni pinta porque todavía no sale electa como candidata. La siguiente. En febrero ya hay candidatos, ahí ya tenemos a Josefina, y en ese momento Josefina es catapultada por los resultados de la elección interna de su partido y llega a conseguir 24% de intención de voto, apenas 2 puntos debajo de AMLO. Ahí es donde empiezan a encontrarse las diferencias, porque las otras encuestas decían que AMLO estaba en tercer lugar, nosotros no teníamos nunca a AMLO en tercer lugar. Ocupando ambos la segunda posición a una distancia de 13 y 11 respectivamente del líder, que era Peña Nieto. El descenso de Peña Nieto, ahí está, donde entra la parte quali, de 12 puntos. ¿Por qué baja 12 puntos? Contribuyen factores como su desliz en la feria del libro, que fue ampliamente difundido por las redes sociales, y la campaña de desprestigio del PRI, que llegó al punto de provocar la renuncia del presidente Humberto Moreira y el escándalo del endeudamiento del estado de Coahuila y el distanciamiento con la profesora Esther Gordillo. Todo esto entonces explica por qué se baja. Cuando yo estoy diciendo todo esto, las encuestas otras están diciendo que no ha bajado nada. Entonces yo en todos los foros cuestionaba, pero ¿cómo va a ser que todo esto, esta recaída de cosas, no baje nada? No, es decir, no tiene lógica. Las encuestas no son para pronosticar, pero sí son para contar una historia, porque sí se puede explicar la diferencia entre la medición inmediata anterior y la presente. Entonces son para irse para atrás. Son historias retrospectivas, no son prospectivas, porque de eso se trata de otra historia. El tercer momento de la campaña, nos vamos en marzo, es el periodo de la veda, que no sé qué inventaron, por qué se inventó esta cosa, nadie entendemos, pero el caso es que los nombran y dicen ahora cállense. Y diciendo que la elección dura 3 meses, y trayendo un candidato que trae 1 año y tantos, pues ahora cállense. Entonces, al quedarse callado todos, nosotros nuestra curva, lo que encontramos es que por la inercia vuelve un poco a subir Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y Josefina siguen en el segundo lugar, pero con una inversión allí no significativa. Luego, ese es el periodo de veda. Después ya empiezan las campañas y entonces cada quien saca su campaña. La campaña de Peña Nieto, no sé si la recuerdan, es una campaña en donde él aparece
pues, una campaña preciosa de términos de producción, etcétera. Él aparece visitando distintas partes del país y entonces diciendo que promete alguna cosa y luego un close-up a su cara preciosísima de él, porque hay quien dice que es guapísimo. Entonces el guapísimo nos dice cara a cara, así de frente en close-up, nos dice, y tú sabes que yo cumplo. Yo siento así. Entonces, una campaña muy bien ideada, que trae una secuencia histórica en cuanto que eso era lo que él había prometido en el Estado de México, etc. Y entonces, ante esa, AMLO sale con una en donde pide perdón, no sé si se recuerdan, pide perdón del paro de Reforma, y luego sale con otra muy artística, gente que ha luchado siempre por la democracia, y aparece alzando el brazo en la Plaza de la Constitución con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, no tenían la consistencia ni la fuerza. Delfina Vázquez Mota realmente se la hizo su peor enemigo. Era así, salía toda oscura, negra, y nos decía de los avances que ella había logrado en materia de calidad educativa cuando había sido secretaria de Educación, a lo cual todos se quedaban cuadriculados de cuáles avances, ¿no? Y en ese momento, pues entonces vuelven a reacomodarse las cifras, y finalmente, eso estamos en abril. En mayo, la siguiente, siguen las campañas mediáticas y ocurre el primer debate en el cual gana, como dije, Cuadri, y ocurre el fenómeno ese del 132, que se inicia en lo que han llamado Viernes Negro de Enrique Peña Nieto en la Iberoamericana. O sea, es un fenómeno que todavía sociológicamente y sociopsicológicamente debemos de analizar. El caso es que surge y es una sorpresa gigantesca para todos, y nosotros medimos en ese momento, y en ese momento la diferencia entre primero y segundo lugar ya se nos acortó y lo traemos a 8 puntos de distancia. Ya hablo muy cercano a Peña Nieto, pero resulta que el periódico Reforma saca la encuesta habiendo medido justo en la semana subsecuente. Nosotros no medimos más que un fin de semana posterior al Viernes Negro, pero todavía no se daba, digamos, toda la repercusión que se dio de que se unieran todas las universidades públicas y privadas, etc. Y el Reforma lo saca en ese momento, y entonces saca que ya la distancia es solo 5 puntos. Allí yo le llamo, la siguiente, le llamo el parteaguas. Esa encuesta de Reforma de los 5 puntos provocó que se empanicaran los estrategas de Josefina Vázquez Mota. Hasta entonces los estrategas de Josefina Vázquez Mota se habían dedicado a acribillar a Peña Nieto, o sea, contra el líder para bajarlo, pero ella no subía, y el que subía poquito, pero subía era AMLO. En ese momento, cuando sale esta encuesta, en donde ya se ve factibilidad de que AMLO sí alcance, entonces deciden los estrategas, y esto lo tengo confirmado porque he hablado con ellos, deciden reeditar el 2006 y sacan una campaña negativa todavía más terrible que la del 2006 del peligro para México, en donde ve uno al final de cuentas una imagen negra de uno energúmeno gritando que dice hay personas que nunca cambian, y resulta que el señor lo que estaba diciendo era que él era el cambio. O sea, la campaña reedita todos los temores del 2006, caricaturiza a un personaje autoritario loco, porque ya la expresión es de loco, y aparte le acaba el lema. Bueno, esa campaña frena al observador, por eso yo le llamo el parteaguas.
Y por último, viene nuestra última medición, es cuando ya viene la campaña mediática y en los últimos párrafos pues nos queda que de 8 se nos regresa a 10 puntos de diferencia y finalmente en la última semana logró 6.5 de diferencia. Bueno, ahí es un ejemplo cual. Cuantitativamente medir cómo van las tendencias, cualitativamente explicar qué está pasando. Ahora, para terminar, y me voy rápido de la historia de esto, esto me lo voy a saltar porque no tenemos tiempo. La siguiente. Y también la otra. La siguiente. Y me voy a unos ejemplos de postelectorales. Pasadas ya las elecciones, hicimos 3 postelectorales. Una inmediatamente después de la elección, nada más para saber en qué momento tomó la decisión la gente, si ya la traía pensada y decidida o si la decidió en el último momento. La otra, una semana previa al fallo, para ver si la gente qué expectativas tenía sobre el fallo. Y la siguiente, una después del fallo. Entonces vamos a la primera, es la siguiente. ¿Cuándo tomaron la decisión? El momento de la decisión, los anticipados, 72%, y los que tomaron la decisión una semana antes, o sea, cuando ya las encuestas no son, nuestras encuestas ya no llegan a ese momento, 7 y 7 el mero día, casi enfrente de la boleta, o sea, 14% del electorado decide en el mero momento. Lo cual hace la diferencia y hace por qué la encuesta no puede ser predictora, porque todavía no tienen la decisión de votos sino hasta ese momento. Y luego la siguiente, de esa misma, es cómo se distribuyó la votación de los que hicieron la decisión tardía, o sea, de ese 14%. Se distribuyó más a favor, los que votaron en el último momento, votaron más a favor de Peña Nieto. Y en cambio los que la habían tomado con anticipación votaron más a favor de López Obrador. Alguien puede hacer sus cábalas allí de por qué en el último momento se llega a la votación de Peña Nieto. Las cábalas vienen la siguiente. Ya voy a terminar. La siguiente. Preguntamos antes del fallo. El fallo fue en el mes de septiembre, ¿no? Entonces debemos de haberla hecho en agosto. Entonces le preguntamos, bueno, ¿usted cree que ganó limpiamente o que hubo trampitas por ahí? 47% ahora siente que sí hubo trampas. ¿Cree usted que se debería de anular en realidad la elección? 53% dice que sí, o sea, partida la opinión. 53% tiene la expectativa de que sí anule y la otra mitad dice que para nada no se debe anular. Luego la siguiente, esta ya la estamos haciendo, es la ultimísima, ya cuando está el fallo. ¿Cree usted que haya habido compra de votos? 59% está convencido de que sí. Me preguntamos, ¿usted sabe de gente que consta de alguna gente que haya sido manipulada de esta manera? No lo pregunto así, sino de gente que recibió algún tipo de regalo a cambio de votar. 36% dice que sí, o sea, del 59 que le late que sí, 36 dice que le consta. Todo esto son percepciones, pueden ser falsas, verdaderas, justas e injustas, pero yo siempre digo, cuando el río suena, agua lleva, y la mayoría de las veces las tendencias sí las sacamos de lo que dice el colectivo social. ¿Cree usted que Televisa y otros medios influyeron para que ganara? La mitad dice que sí, la mitad dice que no. La siguiente, la
encuestas, porque también se hablaba de que las encuestas habían influido en el voto. Siempre he defendido que las encuestas, y además con investigación, porque la hemos hecho, y no la mía es lo de menos, internacionalmente se han hecho muchas, que demuestran que no influyen sobre el electorado. ¿Sobre quién influyen? Influyen sobre los tomadores de decisiones, tanto que cambiaron la estrategia de acción por la encuesta de Reforma. Entonces las encuestas sí influyen en las elecciones, lo puedo afirmar, pero no porque cambien el voto del electorado, porque cambian la estrategia del opositor. Entonces, bueno, pues allí, para un poco, de manera muy superficial, ratificar lo que digo de las encuestas, 58% dijo sí haber oído de encuestas, que fue un bombardeo que definitivamente tenía uno que estar expuesto, y le incluyó el 87% considera que no, y el voto fue justo o injusto, y nos quedamos polarizados. Eso era lo que no queríamos tener, y pues ese fue el resultado. Nos quedamos que la mitad lo siente válido, la mitad lo siente no válido, y esto pues tiene sus repercusiones a nivel credibilidad, gobernabilidad, etcétera, que Enrique Peña Nieto tendrá que superar. Por último, nos saltamos todo y nos vamos a las 3 últimas diapositivas. Es mucho, porque traía mucho material. Vámonos para adelante. La siguiente. Ahí. Como conclusiones finales, el psicólogo social tiene un amplio bagaje de conocimientos que permite situarlo como el profesional más completo para manejar los retos que se enfrentan tanto en la mercadotecnia comercial como en la política. Y esto lo afirmo con mucho orgullo de ser psicólogo social, porque cuando yo veo las bases conceptuales que tienen los especialmente dedicados a mercadotecnia, no tienen la profundidad de análisis, no tienen la profundidad y la perspectiva que tiene todo lo que nosotros estudiamos en psicología social. Las teorías cognitivas, las de campo, las de motivación social, todas esas son aplicables en la mercadotecnia. De socialización, de actitudes de liderazgo, de conflicto, de dinámica de grupos, de cooperación y competencia, por mencionar algunas. Y de hecho constituyen los principales marcos teóricos de los grandes especialistas de la mercadotecnia comercial, que actualmente son libros de texto para los mercadólogos, que son los libros de Kotler, Bell y Boyd. Si uno se toma a Kotler, que es un clásico de la mercadotecnia, vean la bibliografía y son todos nuestros autores de psicología social. Entonces, somos el profesional más capacitado para este ramo de la acción, y ahí este ramo está en auge. Tanto se necesita en el sector privado como en el sector público. La siguiente. Aparte, el psicólogo social maneja las técnicas y herramientas requeridas para la investigación de mercados de opinión pública, porque todo esto nos lo enseñan. Y bueno, yo hice hasta doctorado, en licenciatura les dan los elementos, pero de allí el psicólogo social sale con un bagaje de conocimientos, de métodos de investigación, de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas como no la tiene nadie. Finalmente, ahora sí, por último, el mercado de trabajo potencial del psicólogo social es amplio. Agencias de investigación de mercados y de opinión pública, agencias de publicidad y de relaciones públicas, áreas de mercadotecnia de las empresas, áreas de comunicación social de las dependencias gubernamentales, son algunos de los ámbitos en los que se pueden desarrollar. Complementar la currícula de la carrera con materias y talleres aplicados a los ámbitos citados y difundir en ellos las
fortalezas del psicólogo social, difundir en esos ámbitos, puede plantearse como conclusiones de la presente disertación. Y eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Covarrubias y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Pregunta Antonio Bramila. ¿Cómo regular las encuestas compradas que favorecen a un candidato y cómo afecta al electorado? Este tema está ahorita súper en boga porque hubo tales discrepancias, como saben, ¿no? Entonces, te contesto, bueno, que ya te había dicho hace un momento, que las encuestas no influyen en el electorado. Esto categóricamente lo afirmo porque el electorado está expuesto a N encuestas. Hay el fenómeno de la autoexposición selectiva. Ustedes saben el principio básico de la comunicación, entonces se expone a lo que quiere oír y demás, y entonces hay encuestas a favor del mío, hay encuestas en contra del mío, hay de todo, entonces hay toda una serie de factores incluyendo como presentes en el ambiente comunicacional que hacen que finalmente no se afecte el voto, y si ustedes se introspeccionan como psicólogos van a saber que su voto no lo decidieron porque dijo la encuesta fulanita que iba ganando fulanito o porque iba perdiendo. Su voto lo decidieron por cuestiones mucho más personales, de que me cae bien, me cae mal, me cae bien por eso, porque hay que el otro, aunque esté yo equivocado y me creí el cuento que me contaron. Pero así es como yo lo vi natural. Entonces, en ese sentido, no influye sobre el electorado. Pero acabo de afirmar categóricamente algo muy importante, que es si influyen en los tomadores de decisiones. Y por lo tanto, si influyen la publicación de encuestas, sí influyen. Sin embargo, si no se publican, los únicos amolados son los ciudadanos, porque no van a saber nada de lo que está pasando, porque las encuestas se van a seguir haciendo y los tomadores de decisiones son los únicos privilegiados que van a tener acceso a la información. Y además entre ellos se las pasan todas con todas o se las filtran todas con todas, pero el del PAN sabe los resultados de la encuesta del PRI, el del PRD sabe igual que de todos. Entonces, no tiene sentido el reglamentar para no publicar encuestas, eso no tiene sentido. Ahora, reglamentar para que las encuestas que se levanten tengan un rigor metodológico mayor y sobre todo se atengan de veras a códigos de ética, eso sí tiene sentido. Nosotros pertenecemos, y bueno, he tenido la oportunidad nuevamente de ser fundadora, presidenta de esta asociación, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados de Opinión Pública, la AMAI, y ahorita justamente nos estamos preparando para un foro en el cual vamos a hablar de cómo hacer más rigurosa o por lo menos recomendar que se haga más rigurosa la investigación científica de una encuesta. O sea, no se vale hacer una encuesta, como muchos lo hicieron, en donde te dice que es representación nacional y fueron a 5 estados de la República, o sea, fueron a las grandes metrópolis o qué hicieron, ¿no? Entonces, no se vale. Eso, rigorizar. Ahora, tú pones normas, de ahí a que las cumplan, es otro cantar, pero por lo menos hay que poner normas. Ahora, la MAI tiene las normas, pero ahora las va a plantear de manera mucho más rigurosa. Y la parte de códigos de ética también la tiene la MAI. La MAI se rige por estándares internacionales y en todos los países desarrollados, estoy hablando que tienen tradición de democracia, los europeos que tienen tradición de democracia de muchos años, es autorregulada, la industria es autorregulada e inclusive la industria tiene un
Comité Internacional de la Unión Europea para de alguna manera sancionar a quienes flagrantemente incumplen con alguna de las disposiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que aumentar la reglamentación, pero no necesariamente la reglamentación del gobierno. Yo estoy con la reglamentación de la propia industria, porque la del gobierno, desafortunadamente, los prejuicios hacen, en mi opinión personal, que sienta que no vaya a haber una mayor control y sí más injusticia. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer una pregunta más, que es, dado el bajo nivel educativo en el país y la duopolización de los medios de comunicación, ¿qué tanto contribuyen las encuestas y la mercadotecnia política en la generación de representantes políticos que protejan las preferencias de una sociedad no ilustrada? Nuevamente, en la materia de ya la decisión de voto del último momento, en esa materia repito, no hay una influencia que ella se haya podido demostrar. Pero en formación y introducción de prejuicios y actitudes, toda la influencia. O sea, pues bueno, es evidente que los medios de comunicación son poderosísimos y que son los formadores de la opinión pública. Opinamos que tal y cual personaje está en lo correcto o está en lo correcto, es valioso, no es valioso, y no sacamos eso, pues lo sacamos de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, Enrique Peña Nieto es un candidato construido desde unos 2 años de anticipación, y construido, sí, especialmente para la audiencia de telenovelas, que la audiencia de telenovelas pues es precisamente de la cual estamos hablando, de bajo nivel educativo, aunque no es cierto, todo el mundo ve telenovelas. Cuando yo me quedo asombrada cuando oigo profesionales sí ven telenovelas, me quedo asombrada, pero pues hay muchos que sí ven. No, pero la mayoría del auditorio de las telenovelas, pues sí es un auditorio de escolaridad más baja. Afortunadamente, este país en ese sentido también hay avance. Cuando yo hace 20, 30 años empecé, el promedio de escolaridad de este país era cuando más primaria, era 5 o 6 años, actualmente el promedio de escolaridad es 8 o 9 años. Entonces, sí hemos aumentado para que la calidad de la educación no sea la deseable, es el otro cantar, pero en términos de cobertura y aumento de la proporción del promedio de estudios, sí ha habido. Entonces, la población está más educada, sin embargo, sí depende de los medios de comunicación. Entonces sí es importante, lo que decíamos los encuestólogos en defensa propia, los que hay que regular son los medios. ¿Qué regulación tienen los medios? En términos de ética, en términos de operación, etc. Ellos también se autorregulan, pero pues se autorregulan de acuerdo a su propia línea, pero no hay una asociación, como sí lo hay en la encuestología, de medios que establezca las normas de regulación de los medios. No, porque si tantito le tocas a la libertad de expresión sagrada, no se puede regular porque atentas contra la libertad de expresión. Ya se ha intentado en el Senado y hay un famoso legislador panista que se ha partido la cara por lograrlo y todo se le ve encima y nunca logra prosperar. Cuando se trató de hacer una cierta reglamentación para, ya no diga para contenidos, sino sencillamente para no auspiciar monopolios, pues se le llamó a este personaje como un individuo fuera de realidad, etcétera, y obvio la ley no pasó. Entonces, para mí, lo que se debe regular
es los medios, porque sí, los medios son los que nos dan la opinión pública. Queremos agradecer la presencia de la doctora Covarrubias y esta entrega. Se dará un breve receso y en 5 minutos comenzamos con la ponencia del doctor Julio Juárez, medios y violencia, psicología de sus efectos. También pueden pasar a registrarse a esta ponencia, por favor. Fíjate que es importante que discutan, nos podemos recibir, nos gustaría recibir algunos comentarios de ustedes en referencia a cómo les ha parecido el evento, esta primera jornada, tanto positivos como negativos. Gracias. Yo sí te vi que tomé una foto de eso. Pero no porque traía falda, porque estaba no, me salió pero es muy y al final Yo te voy a formular para que empecemos, pero sí, cuando si tienes que hacerlo ya.